Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro estudio del libro de Salmos. A este libro se le conoce como la Biblia dentro de la Biblia porque al estar casi en el centro del Antiguo Testamento es como una pincelada de todo lo que ocurre antes, pero también da una breve como spoiler de todo lo que va a ocurrir después en el Nuevo Testamento. Este libro cuenta vivencias, sentimiento, transmite dolor, transmite alegría y muchos de estos salmos fueron adaptados para los cultos del tabernáculo, pero también posteriormente para los cultos dentro del templo. Y al leer el Nuevo Testamento vemos que la mente de Jesucristo y los escritores estaban impregnados de toda esta sabiduría que se encontraba en estos libros. Por eso mismo es que es el libro más citado dentro del Nuevo Testamento e incluso Jesús lo nombra cuando está en la cruz al decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En relación al título del libro vamos a considerar 3 idiomas: el hebreo, que es el idioma en el que fue escrito el Nuevo Testamento, y en este idioma el título Salmo deriva de la palabra Sefer Tehilim, que significa libro de alabanza. En el griego deriva de la palabra Salmi, el cual es derivado a su vez del hebreo mismar y que quiere decir un poema. Y por último tenemos el latín, que va a dar origen a la palabra salmo posteriormente en castellano y deriva de la palabra salmi también, que es la misma griega. Al pensar en la redacción de estos salmos y finalmente de este libro, tenemos que ir al pasado, a la antigüedad. En ese tiempo todo se transmitía de forma oral. La cultura, las tradiciones y las costumbres, todos formaban parte de los dichos de una comunidad. En ese tiempo no existía lo que ahora nosotros conocemos como el derecho de autor, sino que estos dichos, estas poesías, estos cánticos eran transmitidos de generación tras generación y eran tomados como parte de la comunidad, no pertenecían a alguien específico. Y el proceso de pasar desde la oralidad a la palabra escrita fue muy largo. Y dentro de este vamos a encontrar que el libro de Salmos se divide en 5 secciones. Y estas secciones a su vez están representadas a través de distintas versiones. Desde la antigüedad vamos a encontrar distintas versiones de este libro. Uno de ellos es la de los 70, también tenemos la versión latina que es la Vulgata y tenemos por ejemplo la versión al sirio o la Peshitta y por último vamos a encontrar la traducción expandida al arameo que son los targúmenes. Sin embargo, si uno lee la versión griega y la versión hebrea vamos a encontrar diferencias significativas en cuanto a la numeración de los salmos. Ahora, este libro, al ser un libro poético, es un tanto complicado de interpretar. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo podemos interpretar los salmos? Yo les voy a dar 5 tips de elementos que están dentro del mismo salmo que nos van a ayudar a entender por qué se escribieron o qué quisieron decir en el momento en que los autores los dijeron. El primero de ellos son los títulos hebreos. Estos nos van a dar cuenta del periodo histórico, del contexto litúrgico o del contexto cultural en el cual se encontraba el salmo que fue escrito. Y estos por lo general están al inicio de los salmos. Un segundo elemento que podemos encontrar en ellos son los términos que aluden a los autores. Por lo general, hay algunos que parten diciendo Salmo de David, Salmos de los hijos de Coré, Salmos de Asaf, Salmos de Salomón, etc. En tercer lugar están los términos que señalan el tipo de salmo. Por ejemplo, Mishmor, que significa que ese salmo es un cántico litúrgico. O el Mashkil, que significa que es un salmo de enseñanza. En sexto lugar tenemos los términos musicales que expresan o le dan una orientación a la persona que los va a tocar de cómo deberían hacerlo. Si en un tono más alto, en un tono más bajo, etc. Y por último tenemos los términos de la finalidad litúrgica. Por ejemplo, cuando dice Torah, significa que ese salmo se ocupa en las ofrendas porque es un salmo de acción de gracias. O cuando dice
Lelamá significa que es un salmo para la enseñanza. Y por supuesto, las mujeres también estuvieron presentes dentro de los salmos. Tenemos que pensar que en esa época las mujeres participaban de los cantos y las manifestaciones litúrgicas que se celebraban en ese tiempo. Ellas bailaban, ellas cantaban y tocaban instrumentos. Por lo tanto, muchos de estos salmos también fueron interpretados, cantados y danzados por mujeres. Por ejemplo, como lo vemos en el Salmo 68, 25. Y bueno, el salmo que nosotros elegimos es el Salmo 40. Lo elegimos porque nos gusta mucho y también porque tiene bastantes particularidades de las cuales podemos aprender. Primero tenemos que entender que este salmo, si bien es calificado como un salmo de gratitud, consta de dos partes, ya que desde el versículo 1 hacia el 10 puede ser contado o calificado como un salmo de gratitud, pero desde el 11 hasta el 17 puede ser contado como un salmo de clamor. Sin embargo, la mayoría de los comentaristas lo describen como un salmo de gratitud. También Pablo Hoff, en su libro llamado o titulado Libros Poéticos, él describe este salmo como un salmo de gratitud. Y la descripción de un salmo de gratitud es que empiezan o le dan hincapié a la angustia, al clamor vivido previamente para realzar la liberación por parte de Dios. Y este salmo es un claro ejemplo de esto, ya que podemos verlo como desde el versículo 2. Hay un claro ejemplo que me gustaría leer, que dice así: y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Cuando habla David aquí en cuanto al pozo de la desesperación, si nos vamos al original, él está hablando del sepulcro, del Seol, básicamente de la muerte. Y es desde ahí donde, tal como lo describe Pablo Hoff, él hace hincapié en esa angustia, en ese clamor, para luego hacer hincapié o realzar sobre todo en la liberación de Dios. Y esto lo vemos muy claro en el versículo 5, donde dice: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces vemos aquí una gran diferencia en cuanto a cómo primeramente David describe su situación, cómo se está sintiendo ante lo que está viviendo, que muchos comentaristas hablan de que era un tiempo básicamente cuando Absalón se había rebelado contra David y estaba en todo este proceso de la lucha o la guerra contra su propio hijo. Entonces David escribe este salmo y describe esto, hace hincapié primero en la angustia, en su clamor a Dios, a Jehová, y luego realza con muchas palabras la liberación de Dios. Entonces, básicamente nos queremos basar en esto para describirlo como un salmo de gratitud, pero queremos hablar sobre también la segunda parte. Y bueno, luego de haber visto la parte de la gratitud, debemos ver la parte de la súplica que mencionaba previamente. Y esto empieza desde el versículo 11 hasta el 17, pero el versículo 11 y 12 son de transición según lo que comentan muchos comentaristas. En el versículo 11 dice: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu verdad me guarden siempre. Ya empieza David a cambiar su actitud a la que demostró previamente, donde mencionaba de que Dios lo había salvado de la muerte, de que habían aumentado sus maravillas y que ni siquiera eran posible contarlas. Pero vemos ya como acá ya empieza a cambiar su actitud, y en el versículo 13 principalmente ya empieza un cambio rotundo, donde dice: ¿quieres, oh Jehová, librarme? Jehová, apresúrate a socorrerme. Ya vemos como esa actitud, esa necesidad por el socorro de Dios empieza a aumentar. Y me encanta la forma en la que los salmistas, en todos los salmos, desnudan su corazón ante Dios y lo muestran de una manera tan poética, la forma en la que se sentían. Y no hace la diferencia en este salmo, donde David se expresa cómo se sentía. Y me encanta en que, a pesar de que previamente nosotros podamos haber ganado muchas luchas gracias a Dios, en el día de hoy seguimos siendo tan humanos y necesitamos, ante un futuro tan incierto, necesitamos nuevamente ese refugio de Dios, esa fuerza, esa misericordia que viene de Dios. Y me gusta al final, donde David dice:
Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Me encanta esa forma en la que termina David porque nuevamente nos demuestra esa parte humana. Y bueno, y podemos notar muy bien y muy ejemplificado el clamor que muestra David en esta segunda parte del Salmo.